Buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Qué bueno verles. Vamos a orar para que empezar el estudio de esta noche. Tenga la bondad de ponerse de pie. Padre, muchas gracias por tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Gracias por esta noche. Te bendecimos, te agradecemos el privilegio de poder reunirnos en tu nombre, estudiar tu palabra, aprender de lo que tú has dejado escrito para nosotros. Ayúdanos a ser una congregación que ame tu presencia, tu palabra. Ayúdanos a ser una congregación obediente a tus mandamientos, para testimonio a todos aquellos que no creen, a todos aquellos que aún no han entrado al reino, aún viniendo a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a tu palabra para ser bendecidos por ti. Muchas gracias por los que vienen en camino, los que no van a venir también, donde quiera que estén, bendícelos. Muchas gracias por nuestros alimentos de este día, nuestra salud y el cuidado que has tenido en la calle de todos nosotros. Bendigo tu nombre y declaro que esta congregación es una congregación diezmadora, ofrendadora, sembradora y generosa, que nunca cierra su mano al necesitado, Señor. Gracias. Bendecimos, Señor, esta nación y bendecimos a la Iglesia Nacional donde quiera que se congregue. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El mayor problema que nosotros enfrentamos en nuestra vida personal, no espiritual sino personal, es encontrar nuestra identidad en Cristo. El mayor problema que tenemos para poder alcanzar esa identidad que Dios nos ha dado no estriba solamente en nosotros, sino en las herencias que hemos traído de nuestros ancestros, porque la mayoría de nosotros perdimos desde niños la imagen de Dios. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo que Él estaba deseando es que nosotros fuéramos hechos a imagen de Él, semejantes a Él. Pero lógicamente, como no conocemos a Dios de una forma íntima y personal, no logramos ese parecido. Y entonces, por lógica, como necesitamos parecernos a alguien, es un efecto humano. ¿A quién me parezco? ¿Quién es mi modelo? ¿Quién es mi paradigma para parecerme a esa persona? Lógicamente nadie quiere parecerse a un delincuente, a un borracho, un vicioso, a una persona ausente, como fueron muchos de nuestros padres. Entonces buscamos un paradigma diferente. Buscamos a un tío, un amigo, un pastor. Hay gente que imita a los pastores. Otros imitan a su mamá, a la abuelita, al abuelo. El asunto es tener un asidero para adquirir una identidad. Y buscamos terrenalmente, excepto parecernos a Dios. Ahí está todo el problema nuestro. Por eso es que padecemos tantos conflictos y problemas financieros, sociales, familiares. Porque cuando alguien se casa con otra persona, lógicamente no se está casando con alguien parecido a Dios. Está casando con alguien parecido a su papá, a su mamá, al abuelo, a quien haya influenciado su vida. Y el Señor dijo claramente que Él nos formó a su imagen y semejanza.
Pero el hecho de no conocer a Dios, repito, es que no alcanzamos ese parecido, esa ósmosis en donde el carácter, la personalidad de Dios se impregna en nosotros. Por más que cantemos coritos, que leamos la Biblia, que vengamos a la iglesia, que digamos amén, que adoptemos un lenguaje evangélico, eso no nos hace parecidos a Dios. Para ser parecidos a Dios, lógicamente tenemos que conocerlo. Y ese es el problema, no lo conocemos. Nos engañamos porque lógicamente después de tanto estudio, las hipótesis que hay en la religión, el Señor realmente quiere que nosotros lleguemos a ese nivel de parecido. Para que la gente que nos observa en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el vecindario, puedan ver que hay un grupo de personas que se parecen a Dios, que se parecen al Señor. Por eso hoy hay una nueva escuela de pensamiento que se llaman los influencers, hombres y mujeres, que están influenciando las nuevas generaciones. Sus hijos están imitando a esos influencers, cualquiera que sea. Porque los mismos padres no se parecen a Dios, entonces no están cimentando ese parecido. Y sus niños necesitan imitar a alguien, porque todo lo hacemos por imitación. Por eso las primeras palabras que nosotros expresamos cuando éramos niños era porque estábamos viendo a mamá cómo movía la boca y nos enseñó a hablar. Luego vamos a la escuela, al colegio, y los maestros influenciaron nuestra vida. Luego salimos a la calle y están los políticos o los delincuentes, cualquiera que sea el círculo. Entonces quiere decir que el problema está en que nuestros padres no nos modelaron la imagen de Dios, por muchas razones. Y la de más peso es que ellos no conocieron a Dios. Pero el mayor pecado es que nosotros, estando en la iglesia, habiendo recibido la revelación de Jesucristo, porque Él vino a revelarnos al Padre, Él vino a mostrarnos cómo era el Padre, porque los mismos judíos tenían un paradigma diferente de Dios en el Antiguo Testamento. Era un Dios que había que satisfacer a base de ritos, de sacrificios. Un cordero y ya está todo perdonado. Encender velas y ya está todo arreglado. Un Yom Kippur, una fiesta de los tabernáculos, cualquier fiesta que Dios celebra. Y luego nace la iglesia cristiana y sigue con ese oscurantismo que para agradar a Dios hay que venir a la iglesia. Hay que aprendernos los coritos. Hay que aprender toda la parafernalia evangélica. Y entonces estamos agradando a Dios. Pero seguimos sufriendo. Seguimos dañando nuestro entorno. Ya va a ver usted por qué. Porque para que podamos entender que somos seres que afectamos todo nuestro entorno, a causa de nuestros actos y conductas, necesitamos conocer el Génesis. Necesitamos saber que nosotros estamos íntimamente ligados a la tierra. Estamos íntimamente ligados a la tierra. Porque dice la Biblia que el Señor tomó polvo de la tierra y nos dio forma y luego sopló aliento de vida. Si Él hubiera tomado agua para formarnos, lógicamente, pues para nosotros no funciona así la cosa, pero supongamos que Dios hubiera tomado agua solamente, que fuéramos seres líquidos, afectaríamos el agua. De ahí viene tanto conflicto, tanta enfermedad y tanta tragedia en nuestras propias vidas. Así que estamos íntimamente ligados no solo a la tierra, pero también a quienes nos rodean, porque todos ustedes, como yo, somos hechos del polvo. Ahí está el problema de la iglesia. ¿Por qué no nos concatenamos? ¿Por qué hay tanta separación? ¿Por qué es que nos caemos mal? ¿Por qué no nos hablamos, no nos saludamos? ¿Por qué nos repelemos unos a otros? Y eso no es lo que Dios quiso. Mi esposa predicaba esta semana
el efecto de la unidad. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero no somos uno. Lo que le duele a uno no le duele al otro. Ahora usted me podrá decir, pues que a él le duele su cuerpo, no el mío. Pero la Biblia exige que nosotros sintamos el dolor ajeno. Si no nos dijera llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Esa es la cuestión de la empatía. De así como Jesús sintió el dolor de los leprosos, de la prostituta, de los pobres, el hambre de los hambrientos, el cansancio de los agotados, así como Él sintió eso, nos dijo, ejemplo les he dado. Vayan ustedes y vivan en ese nivel. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Por una razón, no nos parecemos a Jesús, tomando en cuenta que Jesús es Dios. Esta enseñanza le da un golpe demoledor al elitismo que muchos mantenemos con respecto a nuestra relación con nuestros hermanos. Nos creemos más que otros. Nos creemos una élite que no tenemos por qué juntarnos con los demás. Todos los demás son apestosos, son aquí, son allá, nosotros no. Por eso hay tanta división en las iglesias. Incluso para decir que nos congregamos en una congregación tal, lo hacemos con orgullo, con soberbia, como dando a entender nosotros somos mejores que ustedes. Nosotros somos los herederos de la salvación, todos los demás no. Y luego vienen las sectas. Y el Señor está tratando de hacer volver al hombre, entre comillas, a sus orígenes para que pueda cumplir el propósito para el cual fue creado. ¿Cuál es el propósito de Dios al habernos creado? Mostrar su imagen y semejanza a otras personas que necesitan conocer quién y cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Que nos miren a nosotros. Cuando una hija le pregunte a su papá, papi, ¿cómo es Dios? Que tú puedas decirle, como yo. Yo no soy Dios, pero como yo es Dios. Bondadoso, paciente, amoroso, tierno, cuidadoso con tu mamá. Que te disciplino por amor. Eso no quiere decir que como yo sea como Dios, no quiere decir que sea tolerante en todo. Tengo que tomar cartas en el asunto cuando tu vida no está siendo recta, exactamente como Dios. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Entonces un hijo que busque la imagen de Dios en un padre tiene que tener todo ese perfil, para no arruinar la imagen de Dios en ese niño, como lo arruinaron en nosotros. Y ahí está la torcedura de lo que Satanás quiere pervertir en el ser humano. Pervertir la imagen y semejanza de Dios en nuestros propios hogares, en nuestras propias iglesias. Por eso es que hoy se nos está exigiendo que hagamos esa separación de género, ¿verdad? Ya no es damas y caballeros, ahora son mujeres y hombres. Y yo no sé cómo vamos a terminar, pero no sé. A usted, a sus hijos le van a enseñar. Así va la iglesia. Y la iglesia lo está aceptando porque no tenemos el valor de señalar esto. Ahora, ¿por qué? Porque no tenemos la imagen de Dios. No estamos insuflando en nuestros hijos, en nuestros nietos. Es importantísimo que usted le diga a sus hijos varones, hábleme bien, usted es hombrecito, aunque le duela, pero forme dentro de ellos la imagen varonil o femenina, cruce bien las piernas, bájese la falda, siéntese bien. Pero nuestros padres, ¿qué? Deje de estarse riendo, en lugar de enseñarnos bien, nos robaron la alegría. ¿Ve? Y entonces hoy tenemos, bueno, no le aconsejo que vaya a la calle, pero si va a la calle va a encontrar un montón de espectáculos sensuales, porque las muchachas quieren atraer la atención sobre ellas, un hedonismo, en lugar de atraer la atención hacia la imagen de Dios.
Cuando no entendemos esto, viviremos vidas anodinas, vacías de todo propósito, y pasaremos por esta vida como un simple vapor. Eso dice Pedro, que irá desapareciendo lentamente. Vamos a pasar, como se dice, sin ton ni son. No vamos a dejar huella, no vamos a dejar influencia, no vamos a dejar un impacto en la vida de nadie. Vamos a pasar como fantasmas, que solo vivimos para nosotros, sin darnos cuenta que no influenciamos, no desde el punto de vista actual, sino no fuimos de influencia, como los grandes ejemplos que tenemos en la sociedad pasada. Es lo que los expertos llaman vidas vacías. Hoy tenemos vidas vacías, de mucha gente, están vacíos, insensibles, no les importan en absoluto lo que otros puedan sentir. La Biblia nos llama, hablando Pablo, que no estorbemos a otras personas. Dice que tu libertad no sea motivo de estorbo para otro. Así que si comer carne para tu hermano es pecado, no la comas. Pero aquí eso no solamente se refiere a la carne. En aquel tiempo era cuestión cultural de comer carne sacrificada a los ídolos. Y entonces dice Pablo, porque si un débil en la conciencia te ve comer carne sacrificada a los ídolos, que a ti por supuesto no te importa, a él sí le va a afectar, porque va a pensar, o sea que si este cristiano que es antes que yo, maduro, que ya conoce más que yo la doctrina de Cristo, come carne sacrificada que el ídolo, o sea que yo también puedo hacerlo, pero ya no por comer carne, sino por adorar al ídolo. Entonces usted no puede vestirse de una manera que lastime la conciencia de otras personas, porque esa persona va a creer que es normal. Eso es lo que pasa en el mundo. Vaya a cualquier centro comercial y va a encontrar señoritas de 13, 14 años enseñando el ombligo. Ahora la pregunta no es que lo enseñe, la pregunta es ¿a quién imitó? ¿A quién imitó? Eso quiere decir que la mamá la está viendo imitar a otras personas que no es ella. Por eso Pablo fue muy cuidadoso cuando dijo, imítenme a mí, no a los griegos, no a los romanos, ni siquiera a los fariseos. Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Porque si comer carne para mí no es pecado, pero sí es pecado para mi hermano, nunca volvería a comer carne. Hablando de la cultura de ese tiempo. Hoy sería, si andar en short es malo para mi hermana, para mi vecina, no me vuelvo a poner short. No me vuelvo a maquillar de esa forma. No vuelvo a hablar de esa manera. No vuelvo, no. Ese montón de noes que glorifican a Dios y que protegen el cuerpo de Cristo. Y entonces viene la pregunta, ¿y usted por qué es tan diferente? Es que yo soy hija de Dios. Es que yo soy discípulo de Cristo. Pero mire, y Jesús era así. Es lo que dice su palabra, que él era así. Ese es el asunto de ser sal y luz. Por eso esta congregación cae mal, no es popular. Porque supuestamente en esta congregación, a base de la doctrina que Dios nos ha enseñado, del afán, si me permite la palabra, si me equivoco por favor corríjame, del afán de proteger la familia, el núcleo, en ese afán exigimos, y no omito pensar y decir que a veces se nos va la mano, pero es mejor pecar por exagerados y no por flojos. Una señorita que nos venga con minifalda, ¿qué va a pasar? Todas las demás señoritas, incluso casadas, van a querer estar igual. Porque si el pastor no le dice nada a ella, si la pastora no le dice nada, no me tiene que decir nada a mí. Y entonces no solamente perdemos la visión, perdemos el norte, y en lugar de parecernos a Cristo, nos empezamos a parecer a todos los demás. Y hemos sido llamados a ser diferentes.
Mas vosotros, dijo Jesús, no hagáis lo que ellos hacen. Hagan lo que dicen, honren a Dios, pero no hagan lo que hacen. Decir y hacer son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a empezar. El nombre Adán, con M, tiene su raíz de la palabra Adama, que significa tierra. Entonces el Señor tomó Adama, porque hay tres acepciones o tres palabras para definir tierra. Adama, que es el polvo, es lo que se pega a los pies. Eretz es tierra geográfica. ¿Ve? Eretz Israel significa la tierra de Israel. Pero voy a hablar de Adama, de la tierra, que significa Adama, que significa tierra. Lo que pone en el tapete una pregunta: si tanto el hombre como los animales fueron formados de la tierra, ¿por qué solo el hombre lleva el derivado de la tierra? ¿Por qué no el caballo se llama Adán? ¿Por qué el tigre no se llama Adán? Si ambos fueron tomados del polvo, tanto los animales como el hombre. Porque solo el hombre tiene algo que usted va a aprender hoy, que no tienen los animales, a pesar de haber sido hechos de la tierra. La respuesta es esta: mientras que los animales fueron creados casi completos, está entre comillas, tanto la tierra o el suelo, que significa Adama, como el hombre necesitan desarrollarse y evolucionar. Por eso un tigre nace siendo un tigrillo y va evolucionando hasta que llega a la edad adulta y se convierte en un tigre, un león, un caballo, una cebra, exactamente igual que el hombre. ¿Ve? El tigre va evolucionando de ser un tigrillo con el que se puede jugar y se puede tener como mascota, pero dentro de 15 años que ese tigrillo ya se convierte en un tigre, hay que mandarlo a la selva o meterlo en un zoológico, porque se va a comer por su instinto carnívoro, por ser un animal de presa, se va a comer a su dueño, como ha pasado muchas veces. Por eso es peligrosísimo. Aquí pues apenas alcanza el sueldo para mantener un perro, pero en otros países tienen de mascotas leones, tigres, que les terminan metiendo presos porque están exponiendo no solamente sus vidas, sino el vecindario. Y se han visto pues ataques de esos animales, porque tanto la bestia como el hombre necesitamos desarrollarnos y evolucionar. Entonces un niño nace totalmente indefenso, pero a medida que va evolucionando, que va creciendo, que su cerebro, su parte frontal y todo su organismo va creciendo y desarrollando, va empezando a mostrar el carácter de lo que lleva adentro: polvo, tierra. Ahí viene Cristo y hace una separación entre lo terrenal y lo espiritual. Sin Cristo ese hombre es tierra 100%, es lo que Pablo le llama terrenal, y más específicamente carnal, porque solo es carne. El que acepta a Jesús, pero aquí viene el problema: el que lo acepta y vive para Él. ¿Ya me escuchó bien? El que lo acepta y vive para Él, que se niega a vivir sus propios deseos, sino que trasciende a un nivel espiritual. Este ya no es terrenal o carnal. A ver si me explico. Sigue siendo terrenal porque es del polvo, es de la tierra, pero ha trascendido. Y ahora es un hombre, una mujer, un ser humano que trasciende, cosa que no hace el burro, ni el caballo, ni el tigre. Ellos evolucionan y se quedan en el tope. Hay un límite. Usted nunca va a ver a un perro orando, aunque hay videos ahí, pero es por imitación.
por enseñanza. Solo el hombre es capaz de adorar algo, o se adora a sí mismo, o adora cualquier cosa, a menos que realmente adore a Dios. Cuando ya el hombre ha trascendido, ha evolucionado y ha permitido que el Espíritu Santo haga la obra de transformación, de regeneración, entonces lo saca del nivel carnal o terrenal y trasciende a ser un hombre espiritual. Eso es lo que Pablo enseña. Por eso es que no solamente es venir a la iglesia y creer que yo ya no pertenezco al mundo terrenal. Hablando no de mi naturaleza propia, de mi esencia, sino de mi estadio espiritual. Y usted ya cambió, ya, porque dice que ya acepté a Jesús. Ajá. Y ya trascendió su espíritu para que ahora usted se ocupe más de las cosas de arriba, o sigue pensando solo en las de abajo, porque la palabra solo es muy importante. Usted no puede dejar de pensar en las cosas terrenales. Tiene que pensar en pagar luz, agua, teléfono, comida, comerse una pizza de cuando en cuando, porque tiene deseos. Eso no es pecado. Pero si solo piensa en eso y no ha trascendido a lo espiritual, porque supuestamente el Señor ya entró a vivir en su cuerpo, ya lo va jalando. Usted poco a poco ha ido dejando las cosas de la carne y se va convirtiendo en una persona espiritual, viviendo en un cuerpo de carne. ¿Me estoy explicando? Hay una separación interna que se va a mostrar externa. Por eso la persona que ha alcanzado esa evolución, ese desarrollo, tiene la conciencia, ya no puede andar en las cosas del mundo, porque ya no pertenezco a ese orbe, a ese mundo. El espiritual puede, usted va en su carro, pasa frente a ese parque y su esposa le dice: qué rico se ve ese chorizón de churros, ¿por qué no paras un ratito? Que ahorita se me antoja aquí un churro. Entonces se parquea, va a comprar su bolsa de churros, se sube a su carro, se los come. Al llegar a la casa se toma un par de Alka-Seltzer por la acidez del aceite que vienen usando desde el año pasado, pero ya se lo disfrutó. Su conciencia no le acusa. Su interior no se contagia de esa falsa alegría, porque usted ya trascendió, ya evolucionó. Y entonces dice Pablo: todo me es permitido. Usted puede comer el chuco, pues no tiene por qué tener un trago a la par, porque su sabor infantil viene de ahí. A nosotros como chapines vemos un canasto con dulces típicos, el ayote en miel, vacíalo. Uy, ayote en miel, deme un $1 de ayote en miel. Yo lo quiero porque se me está antojando, porque en Guate comemos eso. ¿Ya lo vio? Entonces sigamos. La respuesta es: mientras que los animales fueron creados casi completos. Algo que me enseñó nuestro pastor Vladi muy interesante, dice que el animal se viste de adentro hacia afuera, porque toda su pelambre, todo lo que lo cubre viene de adentro hacia afuera. El hombre, perdón, su pelaje viene de adentro hacia afuera. El hombre se viste de afuera hacia adentro. Ahí es donde empezamos con la diferencia, aunque los dos, ¿cómo se dice? Las dos especies hemos sido hechos del polvo, pero solo al hombre se le dio la capacidad de ser llamado Adán, de Adama, la tierra. Ambos, los animales como el hombre, fueron creados en un estado básico y puro. Por eso tomemos nuevamente a un león bebé. Se puede jugar con él y aquí y allá, usted le mete la mano en la boca y le da pacha, y al bebé también aquí que allá.
Pero el leoncillo va creciendo y ya dentro de 2, 3 años usted no le puede meter el dedo en la boca. El hombre también, igual que el animal, va desarrollando, pero va agarrando hacia otro rumbo. Su naturaleza adámica o terrenal va agarrando otro nivel. Pero ambos requieren un trabajo arduo y prolongado para alcanzar su mayor potencial y producir frutos. Entonces este leoncillo hay que ayudarlo a convertirse en un león para que empiece a dar frutos. ¿Y qué va a producir? Más leones. El niño se va a llegar a convertir en hombre y que empiece a producir frutos. ¿Y qué va a producir? Más hijos, más hombres o mujeres, de acuerdo a su naturaleza. Aquí viene el problema. Si mis padres fueron terrenales, cuando se unen, igual que el león se une con su leona y produce frutos, mis padres también se unieron, y si fueron terrenales y carnales, ¿qué produjeron? La misma especie. La misma especie. Aquí es en donde la generación de padres no está produciendo lo que tendrían que producir si realmente fueran espirituales. Tendrían que producir hijos con orientación espiritual. Pero no está sucediendo. Excepto algunas excepciones, valga la redundancia. Porque no hemos encontrado nuestra verdadera identidad. Entonces, los niños que van a nacer en el 2025, en el 2024, traen la naturaleza de los padres. Y si los padres fueron cristianos carnales, van a producir hijos carnales. Cristianos, pero carnales. Religiosos. Ahí es en donde el Evangelio, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra con esta generación del 2024 a 25? ¿Qué dice usted? Pues claro que no. Porque los padres que los engendraron según su naturaleza interna. Ahí la necedad de cuidar los matrimonios nuevos. Porque los viejos ya engendraron, viejos con todo respeto, no peyorativamente, sino a los antiguos, pero es que si digo antiguos se va con los mayas, los matrimonios ya establecidos, ya engendraron hijos terrenales. Por eso los cristianos de hoy, engendrados por padres terrenales con inclinación terrenal, tienen tanto problema, tanta amargura, conflicto, dificultad, estando en la iglesia, habiendo sido bautizados por el Espíritu Santo y todo, pero internamente hay un quintal de tierra todavía que sus padres les transmitieron. En cambio, qué precioso es o sería que Miguelito, su hermanita, esta niña, ya vengan con una visión espiritual, porque los padres se ocuparon de transmitirle la herencia espiritual. Quiere decir que en el 2025-26 esta generación de güiros van a ser cristianos espirituales. Entonces, ¿de quién depende la cosa? Del Génesis. Del Génesis. De ahí el Señor se ha tenido que tomar años, más de 40 años, de irme quitando esas cosas a medida que yo lo permito. Pero si no, nunca van a pasar. Y ahí es en donde peligra mi salvación. Hice milagros, prediqué su palabra, hice muchas cosas, pero me van a decir: apártate de mí, yo nunca te conocí. Tú nunca te pareciste a mí, Carlitos. Tú lo hiciste por conveniencia, por religión, por obligación, pero tú parecerte a mí. La pregunta: a ver, tus hijos, ¿a quién se parecen? ¿Imagen de quién son? Si los hiciste domingueros. Se casa tu hija y sigue su mismo ritmo de vida. ¿Dónde está
¿Dónde está la labor que te encomendé de transmitir mi imagen y semejanza? ¿Dónde está, Carlitos? Discúlpame. No, Dios no pide disculpas. Apártate de mí, ¿sabes qué? No perdamos el tiempo, apártate de mí. Next. ¿Ve cómo nos hemos engañado? Sabemos que el hombre desde su nacimiento necesita desarrollarse después de su llegada a este mundo. Hay que desarrollarlo. He ahí las ordenanzas del Señor. Corrige a tu hijo cuando sea niño. Cuando sea niño. Instrúyelo, enséñale. ¿Pero qué le enseñó? Estudia, para que llegues a ser alguien. Se supone que yo voy a ser alguien por la gracia y misericordia de Cristo, porque Él dijo, te engrandeceré, serás famoso, serás bendición, yo te voy a prosperar, yo te voy a levantar. No dijo la universidad, el doctorado, la maestría. Pero el Padre terrenal inculca eso. Y entonces, en lugar de orientar a sus hijos a vivir en un ambiente no cristiano, sino espiritual, que dependa de Dios, depende de la tierra. No hagas nada, estudia. Muy bien, y se casa. No sirve para nada. Aunque sea una profesional de alta escuela, no sirve como mujer, no sirve como hombre, no sirve, porque no sirve a los propósitos de Dios, sino está sirviendo a los propósitos de los padres. Entonces, sabemos que el hombre desde su nacimiento necesita desarrollarse después de su llegada a este mundo. De lo contrario, prevalecerá su naturaleza terrenal, o sea, su formación primigenia, que es del polvo. Entonces voy a recapitular en esto. El padre y la madre esencialmente somos terrenales. Damos a luz hijos terrenales, pero como yo ya conozco al Señor, ya conozco su enseñanza, ya conozco su condición para mí de ser hijo de Dios, lo empiezo a convertir en hijo de Dios. Pero no es eso lo que sucede. No es eso lo que sucede. Sabemos perfectamente que cuando un niño nace no es capaz de nada por sí mismo, es dependiente. Ahora la pregunta, nace otra vez, vamos al reino animal, nace un león, la madre viene, lo amamanta, según he visto en los canales de naturaleza, lo amamanta un año, y de ahí le empieza a morder para que se vaya y aprenda a cazar por sí mismo, porque su naturaleza es que vaya y sea un depredador, o un animal de presa, o un animal depredado, no sé cómo se dice, que aprenda a defenderse, que aprenda el olor del león, del tigre. Por eso usted ve que los venados están comiendo con las orejas, y los babuinos son una colonia casi humana, que están todos ahí comiendo, tomando agua, y hay uno que está vigilando. Y en cuanto aparece un depredador, ¡pah!, pega el grito. Otra especie están en los árboles, allá arriba están los monos, y empiezan a chillar. Y el león que ya tiene, el tigre que ya tiene al bebito visto, y cuando se acerca los monos chillan, y la mamá viene y lo agarra, se lo pone a tuto y se van. Y dice el narrador, perdió, pero falta. El hombre no. El hombre no. El hombre hay que irlo enseñando, hay que irlo formando, para que cuando salga a la calle ni sea un animal de presa, ni sea un depredador, sino que sea un hijo de Dios. Pero vuelvo a preguntar, ¿funciona? No. ¿Está funcionando? No. Quiero equivocarme, pero algunos padres o madres ya tienen escondido en algún lugar el ropero los regalitos para Navidad. Porque como sus niños ya lo vieron, pobrecito. Algunos ya sacaron el arbolito. Es que pobrecito los nenes, un arbolito.
¿Será para el hijo o será para la mamá? ¿Para quién son las bombitas de colores? Para la mamá, para el papá. Porque esa parte terrenal flota, exhala. Y los hijos, dice la Biblia, nada hace el hijo sino lo que ve hacer al padre. Ah, pero la mamá no se queda indefensa. Ah, está la madre, está la hija. Así que los dos tenemos influencia. Desde los primeros momentos de su nacimiento necesitará el niño el cuidado, la protección y la manutención de la madre, ya que él por sí solo no es capaz de nada para preservar su vida. Entonces la madre, una vez queda embarazada la mujer, la niña, la joven, va a ser madre toda la vida. Toda la vida. Y sorpréndase, se va a casar y va a seguir siendo madre de su esposo. Come, cuídate, ponete suéter, cambiate zapatos, tus calcetines, no he visto en la ropa sucia. La mamá, una vez fue madre, va a ser madre toda la vida. Esa es la naturaleza divina, en donde esta mujer cristiana, ya cristiana, practicante del evangelio, tiene que ir empezando a mostrar el carácter de Cristo. Ahí se olvida de la imagen y semejanza de papá y mamá y va adquiriendo la imagen y semejanza de Dios. Entonces quisiera decir, la persona más parecida a Dios que conozco es mi esposa. Por su forma de amarme, de cuidarme, de protegerme de mí mismo. Hoy hice un trabajo de arreglar una persiana y ahí tenía a mi esposa agarrándome de las piernas. No te vas a caer, Carlito, no te vas a caer. Aquí está mi cabeza, si te mueves ahí te agarras. Cuidando a un hijo de 73 años. Nunca deja. El padre no. El padre una vez termina el trabajo, bueno, churrito, echar pulgas a otro lado. Va, y regresás y me pagás el agua, la luz y el teléfono. La mamá que dice, no, mi hijo, no me despisto, no, es tuyo, dáselo a tu esposa. No, mamá, mira, bueno, eso creo que hacen los hijos que se parecen a Dios. Los que se parecen al diablo, bueno, no quiso gloria a Dios, no, gloria al diablo, se lo mete. Desde su alimentación hasta su higiene, este niño necesitará que haya un adulto que lo ayude a empezar su propio camino a la vida. Hay que enseñarle todo a este niño. Es decir, como parangón de la tierra, necesita que se le apliquen los principios del cultivo, riego, abono, desmonte y preparación para que llegado el momento pueda recibir las semillas que germinen dentro de su corazón para que produzca los frutos esperados. Entonces, esta mamá se preocupa de desmontarlo, abonarlo, regarlo con el amor, el cariño, el respeto, la obediencia. Mijito, cuando yo le hable, póngase de pie. ¿Para qué lo estoy preparando? Para que cuando venga la iglesia, cuando venga el reino de Dios, todo lo que se sembró allá de chiquito, aquí empiece a florecer. Pregunta nuevamente, ¿funciona, hermanos? Honestamente, no. Jóvenes que fueron niños, que fueron jóvenes, adolescentes, hoy ya no saludan a los adultos. Pasan como que sin nada. ¿Dónde perdieron aquella semilla? O sea, no hubo semilla. No hubo. Ojo, no estoy hablando de que hagan fila ahí para... No, sencillamente de lejos. Saber que tengo ese fruto, que estoy dando ese fruto que mis padres sembraron, me desmontaron, me quitaron un montón de cosas, me prepararon para que llegado el momento pueda recibir las semillas del reino de Dios para que germinen dentro de su corazón, para que produzca los frutos esperados. ¿Esperados por quién? Pablo lo dice, dad frutos dignos de la salvación. Entonces, si es salvo su hijo, tiene que tener frutos de esa salvación. Si su hija es salva, tiene que tener frutos. Pero porque usted lo sembró antes de que viniera al reino de Dios, no a la iglesia, al reino de Dios.
De lo contrario, sin todo ese cuidado, ese niño o persona se quedará a la deriva, siendo un ser totalmente dependiente del cuidado de otros, convirtiéndose en una carga social o familiar. 2 puntos: un ser indefenso y sin desarrollo propio. Y aquí vamos terminando. Y hablando sobre el desarrollo del hombre, es un buen momento para explicar qué significa hagamos al hombre, porque de eso estamos hablando. Hagamos. Hacer al hombre es un proceso evolutivo, es un proceso de desarrollo, en donde Dios y nuestros padres se asociaron para convertirnos en hombres, pero por eso lo tengo entre comillas. ¿Cómo presentó Herodes a Jesús? He ahí el cipote, he ahí el chero, he ahí al hombre, he ahí al hombre. ¿Quién lo formó? El Padre. Si te dan una mejilla, pon la otra. Honra padre y madre, ponte de pie ante las canas. Todo eso lo recibió Jesús del Padre, hasta que llegó a ser el hombre. Y eso es lo que los padres no hemos hecho y se niegan a hacer. Entonces, ¿qué significa hagamos al hombre? ¿A quién le está hablando Dios cuando dice hagamos? El Espíritu Santo. No hablemos teología, hablemos de esencia, de néctar. La pareja se casa, llegado el kairos de Dios, de que ya nazca un bebé, hagamos al hombre. Dios se asocia con ustedes para hacer al hombre. Pero nació niña, pero esa niña se tiene que parecer al hombre. ¿Qué hombre? Al hombre Dios. Eso fue lo que nuestros padres ignoraron. ¿Qué nació, suegra? Un varoncito. Ay, varoncito, sí, pero lo vas a echar a perder. Lo vas a hacer, como dijo Jesús, más hijo del diablo que tú. O, si pones tus barbas en remojo, qué deleite que haya nacido hombre, para convertirlo en un hombre. Y si fue mujercita, de acuerdo, no importa, porque dijo Pablo que ante Dios no hay varón ni hembra. Los dos somos iguales. Una mujercita puede llegar a ser convertida en la imagen del hombre, que se parezca a Dios. Entonces, ¿a quién está hablando Dios cuando dice hagamos al hombre? Y la respuesta es a usted, a mí, a todos. Ese es el motivo de tanto pleito en esta congregación. Es que ahí se meten con uno usted. Ahí le prohíben un montón de cosas a uno. A la fuerza quieren que uno sea como ellos. No, está equivocadísimo. No es como nosotros. Estamos insistiendo que se parezca a Dios. Que el esposo sea la imagen y semejanza de Dios para su hija. Y que su hija sea la imagen y semejanza de Dios para su esposo. ¿Qué suegra no va a estar feliz de que su hija se haya casado con un hombre parecido a Dios? Nadie dice amén. Qué deleite que una mamá se dé cuenta que su hijo se casó con una muchacha parecida a Dios. Voy a decir un chapinismo. Puchica, mucha, eso sería el epítome de la felicidad cristiana. Pero no. Hay que estar jalando a la hija. Mi hija, no te he visto en la iglesia. Es que él no quiere, mami. Imagen y semejanza de su papá, de su abuelita, de su... Y si no, mira, fulanita, no tenemos para el almuerzo. Decirle a tu mamá que si nos invita a comer. Ahí viene la hija, mami, ¿nos invitas a comer? Como decimos en Guatemala, ahí va la vaca, nana. ¿Qué suegra va a estar contenta así? Sí, está bien que lleguen a almorzar su cumpleaños,
y nunca con las manos vacías. Mija, los espero el domingo que vayan a almorzar. Muy bien, mami, le voy a preguntar a fulano hoy, a ver qué dice. Fíjate que mi mamá nos invita. ¿Tú qué dices? Porque se intercambian, ¿verdad? Yo digo que sí, muy bien. ¿Qué llevamos? No, nada. Aquí estamos, suegra, con un hambre usted. Imagen de quién es ese muchacho. ¿Con quién se casó su hijita que tanto le costó educarla? Con un zángano. Y usted está... Malaya se casó con este, solo en hartarse. ¿Y para qué los invitó? Primero. Segundo, ¿y entonces para qué se le entregó? Porque no se dio cuenta si ese muchacho se parece al Señor o se parece al papá, bolo, pegador, abusivo, malcriado. Por ignorar. Entonces Jesús dice, vosotros erráis por ignorar las Escrituras. Dios le está hablando a usted, a mí, a todos. Desde el principio de su palabra, Él está diciendo a todos, si lo desean, ahí está el asunto. Por eso los pastores tenemos un momento de llegar a un límite, ya no más. Ya no más. Si ustedes no quieren, si ustedes no lo desean, le dice el Señor, si ustedes no lo desean, no voy a entrar a su corazón. Y juntos, ustedes y yo, a través del Espíritu Santo, vamos a hacer al hombre. Si lo desean. Si no, no. Entonces aquí viene. Vamos a quedar embarazados, mi amor, sí. Ya es hora, tengamos un bebé. ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Cómo lo vamos a corregir? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Ahora preguntémosle a mamá, ¿tú crees que ya podemos tener un bebé? Ay, sí, es que siempre decía mi muñeco, siempre. No, me lo vas a hacer un aguilón. Vas a soltar ahí, mami. No, así no. Así no. Voy a esperar que madures. O no, yo lo voy a agarrar del chongo, así como me costó a mí. Mira, yo escobazo puro. No, tesoro. Vas a destruir la obra de Dios. Así no. Un hijo no es para vengarte. Lo lamento. Primero vas a sanar y después hablamos. Mientras tanto, aquí está la té de cobre o yo no sé qué cosas, ¿verdad? Pero aquí está. Ya me puse feo, Sí. Hagamos al hombre a un ser productivo, pensante, fructífero, amable, amoroso, que tenga mi imagen y sea mi semejanza, dice Dios, para que ya no sean imagen de la tierra o del polvo, sino de mí mismo, para que donde vaya, en él vaya mi presencia y sea de bendición donde ponga sus pies. Porque también debemos saber esto, y aquí sí ya termino, porque tengo 4 minutos. En Génesis, cuando el hombre pecó y fue expulsado del huerto, analice bien, ¿quién pagó el precio por ese pecado aparte del hombre? Fue la tierra. Génesis 3, 17, 18, dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, porque tu mujer escuchó la voz de Satanás, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. ¿Lo notan? La tierra de la que está hecho el hombre, terrenal, fue maldecida por Dios por su pecado. Dios no maldijo al hombre porque ya tenía la promesa de llegar a ser imagen y semejanza de él. Sin embargo, la tierra sufre la consecuencia del pecado del hombre, que tiene una porción de ella. Entonces, si yo hubiera sido hecho del agua, ¿qué afecto? El agua. Pero como fui hecho de la tierra, ¿qué afecto? La tierra. Entonces la tierra donde yo estoy, si estoy bajo maldición, esa maldición viene por toda esta tierra y se va a la tierra. Hay evangélicos, cristianos que cantan bonitos coros, que toda la cuestión, como son terrenales, están viviendo en una tierra bajo maldición. Entonces,
La tierra no es la mala, la tierra es el hombre que daña la tierra. Hasta ahí llega el misterio de haber tomado el polvo de Adama para hacer al hombre, para que el hombre sepa. Si eres bendición, ¿qué va a bendecir? Y si estás bajo maldición, ¿quién va a pagar el pato? No te va a dar nada bueno, solo abrojos, espinos, todo, cardos, todo lo feo. Vas a tener que arrancarle la comida. En cambio, si eres bendición, y ahí está la promesa, te bendeciré para que seas bendición. No es dinero, es bendición para que tu tierra sea bendita. Tú anulas la maldición del otro, dependiendo de mi estadio espiritual. Si soy terrenal, afecto a la tierra. Si soy espiritual, afecto a la tierra. Isaac se fue a Egipto, una tierra bajo maldición. Pero dice que él sembró. ¿Y qué pasó? Cosechó al 100%. Tanto que los egipcios le dijeron: Isaac, tú eres de bendición para la tierra, no te vayas de aquí. ¿Se da cuenta? Usted afecta su trabajo, la oficina, la bodega donde trabaja. Usted afecta a la iglesia, usted afecta a la cuadra donde vive. O bendice su trabajo, bendice su cuadra. Es bendición para todos aquellos que están a su alrededor. Por extensión, cuando el hombre peca, la tierra responde a ese pecado. Ahora usted entiende por qué Pablo dice que la tierra, creo que fue Pablo el que dice que la tierra exclama por la redención del hombre, porque la pobre está sufriendo por culpa nuestra. Y la tierra está diciendo: Señor, redime al hombre, porque por culpa del hombre estoy toda seca, toda apretada, toda llena de barro. Redime al hombre, Señor. No es redímeme a mí, tierra, redime al hombre, porque me está afectando. Donde camina me deja maldición. Se me fue uno, ¿verdad? La tierra sufre la condición. Es decir, por extensión, cuando el hombre peca, la tierra responde a ese pecado. Y en vez de producir frutos de bendición, produce cardos y espinas por la maldición. Entonces, mis amigos, ¿su tierra no le está produciendo los frutos de bendición? No culpe a la tierra que es mala. Averigüe si es usted quien está provocando con su estado terrenal que ella sufra por lo que usted está viendo. Sí, es sencillo. Ese es el gran misterio que se esconde. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero también a los animales. Pero hay una separación. Los animales no evolucionan hasta conocer a Dios. Al único que se le dio ese privilegio es al hombre, pero el hombre no quiere. Y somos nosotros los que estamos engendrando hijos a nuestra semejanza, como hizo Adán con Caín. Hasta la tercera generación, Adán y Eva tuvieron otro hijo que invocó el nombre de Dios. Eso usted lo lee en Génesis 4 o 5 por ahí. Cuando se dieron cuenta los culpables de que nuestros hijos estén así, ¿por qué Caín mató a su hermano? De la tierra, desobediente, rebelde a Dios, y maldijo a la tierra. Y pasaron 130 años, dice, y Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo y le pusieron tal nombre que significa, ahí empezaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Y aún así, a la vuelta de la esquina fue el diluvio. Amén. Dicen gloria a Dios. Una clase magistral que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, pastor, ya no hay esperanza porque yo hice a mis hijos carnales. Tiene nietos o va a tener nietos, pero si su hijo se lo permite. Si su hijo le resulta igual que usted, ¿sabes qué, papá? Déjame en mi casa, por favor, no te metas con mis hijos.
Ya su hijo va a repetir el mismo ciclo y usted va a llorar. Por eso dice que el hijo necio avergüenza a la madre. Padre, muchas gracias por la ofrenda que se va a recoger. Te bendecimos. Gracias por esta cátedra. Gracias por esta congregación. Bendecimos los diezmos, las ofrendas de todos aquellos que generosamente, Señor, abrirán su mano para ofrendarte lo mejor de su corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.